El día de hoy vamos a estar compartiendo el tema solo uno. El nombre a que se debe, a que tenemos un solo Dios, y a ese único y verdadero Dios, nosotros, cada uno de los que creemos en Jesucristo, cada uno de los que somos cristianos, tenemos que entregar nuestra vida por completo, dedicarla a Él, hacer su voluntad. Y por ende, todos los que hemos creído en Jesucristo somos llamados por gracia, un privilegio inmerecido, hijos de Dios. Somos parte de su pueblo, de su familia, la iglesia. Somos miembros de un solo cuerpo. Tenemos un solo Señor y somos una sola iglesia. Quisiera leer los versículos que vamos a estudiar de Romanos capítulo 12. Así que le pido que me acompañe en esta oportunidad de acercarnos a la palabra. Dejemos que Dios nos hable. Dice Romanos 12, vamos a leer del verso 1 al verso 8. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Por la gracia que se me ha dado, les digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación, según la medida de la fe que le haya sido dada. Pues así, como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros, y no todos estos miembros desempeñan la misma función, también nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo, y cada miembro está unido a todos los demás. Tenemos dones diferentes, según la gracia que se nos ha dado. Si el don de alguien es el de profecía, que lo use en proporción con su fe. Si es el de prestar un servicio, que lo preste. Si es el de enseñar, que enseñe. Si es el de animar a otros, que los anime. Si es el de socorrer a los necesitados, que dé con generosidad. Si es el de dirigir, que dirija con esmero. Si es el de mostrar compasión, que lo haga con alegría. Todos somos parte de un solo cuerpo. Todos pertenecemos a la iglesia. Y cada uno de nosotros debe tomar la decisión de vivir para Dios. El verso 1 nos dice, por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Observe algunos detalles de este primer versículo que es muy conocido, pero lamentablemente no siempre lo hacemos vida en el día a día. Tomando en cuenta la misericordia de Dios. Dios nos mostró su gracia, su amor, su misericordia, su bondad, su interés al enviar a Jesucristo a tomar nuestro lugar, a morir en la cruz para perdonar nuestros pecados y darnos una nueva vida con esperanza, para poder reconciliarnos con Dios y tener una relación ahora como sus hijos, miembros de su familia, la iglesia. Dios ha sido bueno conmigo y creo que también lo ha sido contigo. Y entonces,
ya que hemos experimentado esa gracia, esa misericordia que no merecíamos. La petición es que entreguemos nuestra vida como un acto de adoración a Él, ofreciéndonos a nosotros mismos como un sacrificio, como una ofrenda viva, santa, apartada para Él, consagrada a Él y agradable a Dios. La pregunta es, ¿estamos viviendo nuestro día a día como un acto de adoración a Dios, en gratitud por su amor y misericordia, por su gracia derramada? Estamos ofreciéndonos a nosotros mismos como un sacrificio vivo, consagrado solo para Él, para honrarle a Él. Ese es el llamado que tenemos como hijos e hijas de Dios. Un llamado del día a día. Que Dios nos ayude a tomar siempre decisiones correctas, que le honren, que le agraden. En segundo lugar, tenemos que desarrollar una búsqueda constante de Él. Tenemos que perseverar en vivir para adorarle a Él, desarrollando una búsqueda constante. ¿Y cómo es esta búsqueda? Dice, no se amolden al mundo actual. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Usted y yo somos bombardeados día a día con las filosofías e ideas del mundo actual. La sociedad trata de permear en nuestras creencias, en nuestros principios y valores cristianos, con filosofías humanas y muchas veces provenientes e influenciadas por el rey de las tinieblas. Todos los días nos enfrentamos a esto. Por lo tanto, tenemos que buscar a Dios, acercarnos a Él y pedirle que a través de la obra de su Espíritu en nosotros, a través de su palabra haciéndose vida en nosotros, podamos ser renovados en nuestra mente, en nuestro entendimiento, en nuestra voluntad, y que seamos transformados para poder vivir como a Él le agrada y no como la sociedad nuestra dice que hay que vivir. Porque en muchos casos, nos tratan de vender como buenas ideas o filosofías que se apartan de la voluntad de Dios. Parecen buenas, pero hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es final de muerte, porque nos alejan de los propósitos de Dios. Y cuando nosotros estamos en ese proceso cotidiano de permitir que Dios renueve nuestra mente, que nos transforme en el día a día, que nos dé las fuerzas para no acomodarnos a los modos de ver la vida del mundo actual, podemos descubrir, comprobar y caminar en la voluntad de Dios, que siempre es buena, agradable y perfecta. En tercer lugar, tenemos que hacer esto con una actitud correcta. Hemos experimentado la gracia. Tenemos que ejercer una búsqueda constante de renovación y transformación con la ayuda de Dios, pero tenemos que vivir con una actitud correcta. Por la gracia que se me ha dado, les digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que deba tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios le haya dado. Tenemos que vernos tal cual somos en Cristo Jesús, amados, perdonados, justificados, como hombres y mujeres que hemos experimentado sin merecimiento la gracia de Dios, la gracia transformadora de Dios que nos ha hecho nuevas personas, y en esta nueva vida nos da la oportunidad de vivir con paz, con gozo y esperanza.
pero también nos da la oportunidad de vivir en comunidad, donde nos valoramos unos a otros, donde no nos creemos mejores que otros. Tenemos el concepto apropiado de quiénes somos en Cristo Jesús. Hombres y mujeres a quienes Dios ha amado, a quienes Dios nos ha mostrado su favor y que quiere usarnos. Por eso tenemos que pensar de nosotros mismos con moderación y entender cuál es el propósito de Dios para nuestra vida y cuál es el rol que Él anhela que desempeñemos en la vida de la iglesia. La iglesia es una sola, que tiene un solo Señor. Es un cuerpo y nosotros somos muchos miembros. Muchos miembros. Pues así como a cada uno de nosotros, como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros y no todos estos miembros desempeñan la misma función. La iglesia está llena de personas distintas que tenemos algo en común. Hemos experimentado el amor de Dios. Hemos sido elegidos, no por méritos, no por nuestras obras, sino por su amor y su gracia, para ser miembros de su pueblo, hijos de Él. Pero estamos como parte de la iglesia para desempeñar una función. La pregunta es si estás cumpliendo tu rol en la vida de la iglesia. Todos tenemos un rol que desempeñar en la iglesia. Cada miembro tiene una función. También nosotros, dice el verso 5, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo y cada miembro está unido a todos los demás. No podemos pretender vivir la vida cristiana aislados de la iglesia, el cuerpo de Cristo. Somos llamados a vivir de manera intencional en unidad. ¿Es difícil? Sí. Pero es la voluntad de Dios. Y si es lo que el Espíritu Santo quiere provocar en medio nuestro, una iglesia compuesta por personas distintas con diferentes dones que ocupan una función distinta en el cuerpo de Cristo y donde todos decidimos caminar unidos para cumplir sus propósitos, vivir para hacer su voluntad. Cada miembro de la iglesia debe hacer todo lo posible por estar unido a los demás. No hay excusas. No hay otra forma de ser iglesia. Muchos miembros distintos, con distintos dones, porque a cada uno se nos ha dado la manifestación de la gracia de Dios y hemos recibido dones de parte de Dios para servirle a Él, servir a la iglesia y servir a nuestra comunidad. Tenemos dones diferentes según la gracia que se nos ha dado. Y si tienes alguna habilidad, si tienes algún don, si tienes algún talento que Dios te ha dado, es solamente por gracia. Aquí no hay personas más cargas que otras, más valiosas que otras, no hay dones mejores que otros. No, se nos ha dado por gracia, por gracia, por gracia. Los dones han sido provistos por gracia y con un propósito. Y el propósito es honrar a Dios, servir al prójimo y unidos, dejar que Dios trabaje en medio nuestro para que la iglesia se fortalezca y camine conforme a los propósitos de Dios. Los dones han sido provistos con un propósito. Entonces Pablo enumera algunos dones y dice, si Dios te ha dado un don, úsalo. Úsalo adecuadamente. Úsalo con el propósito para el cual fue diseñado. Úsalo. Si Dios te ha dado un don, ¿lo estás usando? ¿Cuál don te ha dado Dios? Y entonces Pablo, a partir de la segunda parte del verso 6, nos dice,
Si el don de alguien es el de profecía, que lo use en proporción con su fe. Si es el de prestar un servicio, que lo preste. Si es el de enseñar, que enseñe. Si es el de animar a otros, que los anime. Si es el de socorrer a los necesitados, que dé con generosidad. Si es el de dirigir, que dirija con esmero. Si es el de mostrar compasión, que lo haga con alegría. Porque Dios quiere que tú y yo cumplamos nuestro rol en la vida de la iglesia. Los dones tienen que ser usados con fidelidad. Los dones tienen que ser usados con fidelidad. Usa los dones que Dios te ha dado fielmente. 1 Pedro 4:10 dice, cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. Cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. Y el verso 11 dice, el que habla, hágalo como quien expresa las palabras mismas de Dios. El que presta algún servicio, hágalo como quien tiene el poder de Dios. Así Dios será en todo alabado por medio de Jesucristo, a quien sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Dios te ha dado dones, los estás usando, los estás administrando fielmente conforme a la gracia de Dios, los estás usando para que Dios sea glorificado, porque a final de cuentas nuestro servicio en la iglesia es para honrar a Dios, para exaltar su nombre, para cumplir su voluntad. Usemos los dones para servir a otros. Usemos los dones para servir a otros. 1 Corintios 12, del 4 al 7 dice, ahora bien, hay diversos dones, pero un mismo espíritu. Hay diversas maneras de servir, pero un mismo Señor. Hay diversas funciones, pero es un mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. Y a cada uno se le ha dado una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. Dios quiere usar tu vida y la mía unidos para bendecir a otros. Los dones que Dios nos ha dado son distintos, son por su gracia, no por nuestros méritos, no por nuestra habilidad. Y tenemos que ser responsables en el ejercicio, en el uso de esos dones. Evidentemente, entre más sirvamos usando los dones que Dios nos ha dado, vamos a seguir creciendo, madurando y viviendo para que Dios sea glorificado en todo. Por lo que Él hace, dice Efesios 4:16, por lo que Él hace es la obra de Dios, es el Señor Jesucristo actuando en medio de su iglesia, dice, cada una de las partes del cuerpo, usted y yo, todos nosotros, según el don recibido, ayuda a las demás para que el cuerpo entero y unido crezca y se nutra de amor. Como iglesia, somos responsables de marchar unidos conforme a la voluntad de Dios, con fidelidad, para que Dios haga que su iglesia siga avanzando, siga creciendo y siga siendo un espacio donde el amor y la gracia de Dios se manifiestan en el día a día. Hay un solo cuerpo, hay un solo Señor. Nuestro Dios, fiel y verdadero, nos ha dado el privilegio de ser parte de su iglesia para cumplir sus propósitos. Y finalizo con los versos con los que inicié. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego, cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar
cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Oremos. Señor, te damos gracias, que a través de tu palabra nos has hablado y nos has desafiado. Hoy rendimos nuestra vida reconociendo de que quizás no hemos estado usando los dones que por gracia nos has dado para cumplir los propósitos por los cuales los diste. Permíteme, Señor, descubrir tu perfecta voluntad para mi vida, dejar que tu Espíritu Santo, tu palabra me renueve, me transforme, que por tu poder sea yo un instrumento en tus manos para servir a los demás, para edificar a la iglesia y para mostrar tu amor al mundo. Permite, Señor, que como iglesia podamos seguir caminando unidos. Que cada uno de nosotros pueda poner en operación el don o los dones que tú nos has dado, para que la iglesia siga creciendo, se siga fortaleciendo y que a muchas personas podamos bendecir con un mensaje de esperanza, con un mensaje de transformación, de paz, un mensaje de salvación. Señor, qué privilegio ser parte de tu iglesia. Bendícenos, edifícanos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Es un gozo, un privilegio poder encontrarnos para buscar la voluntad de Dios. Que Dios te bendiga y te guarde. Que Dios te muestre su gracia y su favor. El Señor te dé paz y que manifieste sobre su vida, sobre la mía, su maravilloso poder. Que Él nos guíe a través de su Espíritu Santo para hacer su perfecta voluntad. Que Dios te bendiga. Nos encontramos en nuestra próxima reunión, en este caso el miércoles 7:30 de la noche. Que esté bien. Bendiciones.